촌마루사의 보바 카페라는 데 와 있습니다. 오늘 시험이 끝났어요. 그래서 오늘 인터뷰 같은 거를 한다고 해서 여기 잠깐 와서 기다리고 있습니다. 재밌어요. 안녕하세요 친구 최롱신이라입니다. y hoy me encuentro con ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, me llamo U. Mi nombre completo es Park Hyun-woo y soy de Corea del Sur y ahora estoy aquí para estudiar y para viajar. Nos dices que eres de Corea del Sur, pero ¿de qué parte exactamente? Yo soy de Seúl, capital de Corea, pero ahorita viviendo en México. ¿Y cómo es que aprendiste a hablar español? En mi universidad de Corea yo estudié español porque fue mi carrera y después yo fui a España como estudiante de intercambio por un año y después ahora estoy aprendiendo español en México. ¿Qué es lo que te gusta hacer a ti? Me gusta hacer los ejercicios como pasatiempo o también me gusta jugar fútbol y normalmente me gusta ver las películas o series de otros países, incluso México. ¿Qué quieres hacer en un futuro? Quiero hacer un negocio en futuro en otros países. Deseamos todo el éxito del mundo y vamos a pasar a una actividad. ¿Estás listo? Sí, listo. Ok. La actividad consiste en que nos va a hablar sobre temas de Corea y yo temas de México. Bueno, va a ser el mismo tema. No quiere decir que qué país sea mejor, sin embargo, pues vamos a ver las diferencias de los países, ¿vale? Y comenzamos con el primer tema y estas son las fiestas. ¿Cómo son las fiestas allá en Corea del Sur? En Corea normalmente felicitamos con mi familia o con mis amigos o mi pareja. Si es mi cumpleaños, normalmente yo invitaba a mis amigos en un restaurante fuera de mi casa normalmente, pero creo que por el contrario en México hay un cumpleaños dentro de la casa, ¿no? Y me di cuenta que hay muchas actividades en México cuando tenga un cumpleaños, como piñata, ¿no? Piñata. Una vez intenté romper una piñata, pero me equivoqué porque yo rompí una piñata un parte de abajo. Así que se rompió una piñata. Así que teníamos que fijar otra vez la piñata. Me equivoqué, pero me disfruté mucho porque fue mi primera experiencia. Esto pienso que son muy diferentes entre de México y de Corea. En México la verdad es que las fiestas sí son muy ambientadas. Tomamos mucho, comemos mucho, bailamos también. Sí, bailamos mucho. Bailamos demasiado. Y pues sí, es fiesta de niños, sí, por lo regular hay piñata. Es muy fácil que como niño sea lo más divertido que tengas. Pero ¿qué experiencia tan única tuviste aquí en México? Bien, quiero decir que una fiesta de México preparan mucha comida, como tacos, o también hay muchas bebidas, como tequila o cervezas. Y beben mucho y también bailan mucho, porque en Corea normalmente solo felicitamos con un pastel. Para su cumpleaños cantamos una canción de cumpleaños, pero aquí también cantan la canción y con un pastel, ajá. Pero con toda la familia y bailan como salsa o a veces hay reggaetón, así que es más divertido. Sí, yo intento para bailar, pero todavía estoy aprendiendo como salsa, así que no es suficiente para como experto, como profesional, pero sí, me gusta bailar. ¿Pero qué país crees que te gusta más las fiestas? ¿Corea o México? México. Chicas, ¿México o Corea? México, eso, México. El segundo tema son los romances. ¿Cómo son los romances en Corea del Sur? En Corea del Sur, cuando hacemos una relación de pareja, creo que es muy diferente de México, de parejas de México, porque creo que la cultura coreana, las relaciones más cerradas o más personas son más tímidos, así que no se besan en la calle y tampoco agarran de la mano. Por eso no se agarran. Ajá. En México yo muchas veces están besando en la calle, en el metro, en cualquier lugar, todos.
Depende de la persona, pero yo vi muchas veces, pero nunca he visto en Corea. Creo que coreanos son muy románticos porque cada 100 días nosotros, entre nosotros regalamos algunos regalos. Si yo soy novio, entonces yo regalo que no tenga mi novia. Ajá. Así que yo necesito observar todos los días que no tiene. Ajá. No tengo dinero. Entonces yo necesito prestar, no, necesito dar dinero para, yo necesito pagar. Son muy románticos, es muy parecidos con K-drama. Ajá, sí. Aquí en México la verdad es que sí, las parejitas van agarradas en la mano, sí se pueden besar en público, es algo muy normal. Festejamos aniversarios cada a lo mejor un mes, medio año, un año y ya por años. Ajá, lo de 100 días, que es muy popular, no lo tenemos. Y sobre los regalos, rosas o chocolates, algo así. O peluches también. O aunque ya pasó un poco de moda. ¿Te gusta más, Corea o México? Piénsalo bien, porque si no aquí te vamos a funar, ¿no es cierto? Te vamos a sacar, ¿no es cierto? Piénsalo bien, ¿eh? Piénsalo, ¿no es cierto? Son más románticos. Ánimo Corea. ¿Tú eres romántico? ¿Cómo? Sí, soy muy romántico cuando yo hago una relación con mi pareja. ¿Sí? Sí, por supuesto. Se nota, ¿no? Pues nunca lo hemos notado. Chicas, ¿lo han notado? ¿Ah? Acá es México, Corea. Pues miren, México. Porque, o sea, nunca he tenido una pareja coreana, entonces no sabría cómo decirlo. México, 100%. Si no, ninguno. Colombia. ¿Ah? Con un argentino. Tercer tema, es la escuela. ¿Cómo es la escuela allá en Corea del Sur? Creo que la cultura educativa es más exigente. Tenemos que ser muy puntuales. Él llega tarde, ¿eh? En mi caso yo llego tarde porque ya estoy acostumbrado en México, pero en Corea yo siempre llegaba muy temprano. Notan la puntualidad. Y creo que es más difícil para estudiar en Corea, más que aquí, porque tenemos que estudiar mucho y muy competitivas, todos son muy competitivas. Nuestros padres son muy exigentes y les gusta que sus hijos aprendan mucho sobre muchas cosas. No sé, aquí yo tengo curiosidad sobre México, aunque yo estoy estudiando en universidad aquí, yo siempre llego tarde. ¿Cómo es en México? Él haciéndome la pregunta. En México sí somos más relajados. O sea, el estudio sí es importante, pero creo que no es tan importante como en Corea del Sur. No es tan exigente, yo creo. Si sacas a lo mejor un 8, hasta te puedes emocionar a que saques quizá un 10, porque pues ya lo pasaste en la materia. Es muy probable que a lo mejor sí salgamos como de fiestas también los fines de semana y los papás no son tan estrictos como lo cuentas que es Corea del Sur. Aquí va la pregunta. ¿Cuál te gusta más? ¿México o Corea? En la escuela. Chicas. México. Porque me gusta más libertad. Ganó México. El tema son los programas como de televisión, películas, series, el mundo del entretenimiento coreano, ¿cómo es? Ahora K-drama es muy famoso todo el mundo, especialmente aquí en México. Creo que les gusta mucho ver las series coreanas, demasiados. Creo que en México no hay muchas series acerca de románticas. Chicos románticos en Ajá, sí, y también hay muchos programas en Corea románticas como Señal del Corazón, Señal de Corazón. Salen algunos hombres y también algunas mujeres y ellos viven juntos como un mes y después tienen que elegir una persona. Es muy divertido, así que es muy recomendable. Me gustan mucho las películas o programas de televisión coreanas. Ajá. ¿Cómo está en México? Ay, no sé. No sé. Los programas aquí en México sí son muy diferentes a los de Corea. Yo empecé viendo K-dramas y gracias a eso fue que abrí mi canal de YouTube. Pero aquí no son tan románticos como en Corea. Son como más de comedia. Hay mucha como risa, es lo que se ve más aquí en México. Y románticos pues muy poco.
¿Han visto algo romántico ustedes? Romántico bonito. No, ajá, no hay. O sea, yo creo que también por eso nos enamoramos mucho de los de las series coreanas, porque sí muestran esa parte muy, muy linda, muy tierna, yo creo. Y antes de que tú escojas, yo gano. No es cierto, ¿cuál prefieres? Esto es Corea. Corea es mejor. Corea, México. Corea, 100%. Apoyando a su país. Siguiente tema, y esta es la comida. ¿Qué platillos más populares hay en Corea del Sur? En Corea del Sur hay una comida, se llama kimchi. Es muy popular y es una comida muy tradicional en Corea. Es muy rica, es un poquito picante, pero creo que para mexicanos no importa, porque para mexicanos sí es, ya está acostumbrados. Y hay muchas comidas hechas con kimchi, como sopa de kimchi, y también hay, ajá, sí, kimchi jjigae, es coreano, y también hay una comida, se llama kimchi 볶음밥. Mezclamos arroz y kimchi juntos y comemos. Es muy rico, recomendable. Hay 제육볶음, es picante, es hecho con cerdo. Ajá, ¿has probado? No. También en Corea hay un platillo muy tradicional, se llama tteokbokki. Es de pasta de arroz y normalmente es pica, pero podemos elegir un nivel de pica en los restaurantes en Corea. Después de llegar aquí, yo también probé muchos platillos en México. Por supuesto, tacos y chilaquiles. Y no recuerdo nada más, pero... y también esquites, sí, también esquites. Y elotes, sí. Y casi todos me gusta, pero mi favorito es tacos. Sí, es porque yo puedo comer tacos todos los días. No recomiendo comer los tacos en la calle, porque una vez yo vi los tacos, 5 tacos por 35 pesos. Fue muy barato, así que yo probé, pero me dolí mi estómago como más de 3 días. Ajá. Así que no es recomendable, porque ya no estamos acostumbrados por los tacos en la calle. ¿Quién te llevó ahí? Aquí hay una persona, me llevaron, es una mexicana, pero no me enseñó si es peligroso, puede ser peligroso. Pero me gustó el sabor. Puedo comer todos los días, solo en un restaurante. Sí, por favor, no en la calle. Solo una vez, ya. Ya con esa. Ajá, sí. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes la comida? Tenemos un dicho que es como que si no pica no sabe. Y casi todo lo que es picante nos gusta mucho a los mexicanos. Ocupamos mucho tortilla. O sea, tortilla casi puedes verlo en cualquier comida, platillo. Antojitos mexicanos. Garnachas, casi, aquí en México. En México hay muchas salsas. Comen las frutas con la salsa, como mango con chile. Probé mango con chile, pero no me gustó, porque para coreanos normalmente comemos las frutas dulces, no picantes. ¿Por qué comen con la salsa? No puedo entender, no creo. Bien, yo vi con palomitas, también comen con salsas, no me gustó. Siempre yo como palomitas dulces con caramel. No. Sí, esa es la diferencia de las culturas. Y de nuestras opiniones también. En cine de México tiene muchas salsas preparadas, ¿no? Preparadas para meter la salsa en la palomita. Es muy raro. Conclusión, es muy raro México, dice. Creo que aquí se ven mucho las diferencias, o sea, son opiniones pues personales, pero sí es muy, por ejemplo, las palomitas de caramelo a mí no me gustan, pero porque una vez yo también me enfermé y no, fue muy mala experiencia, entonces siempre prefiero las que pican más. Creo que la respuesta va a ser muy obvia, pero a ver, ¿qué país entonces? Es que sí, yo también me quedo con México, o sea, sí, claro. Bueno, chicas, México, taquitos, por los tacos. Variados. Es variado. ¿Nos podrías invitar a un restaurante coreano? Yo voy a invitar un día para ustedes, para que disfruten la comida coreana. ¿Es hoy, no? Hoy vamos a pensar. Así que pórtense bien, chicas. Como último tema vamos a hablar sobre las fechas festivas como Navidad, Halloween,
Cuéntanos cómo son allá en Corea, cómo se festejan. En Corea felicitamos muchos festivales como Halloween o Navidad, pero creo que lo más famoso es Navidad, porque la fecha de Navidad es 25 de diciembre, entonces estamos en invierno, cuando haga mucho frío. Y también así que es que más bonito cuando nieva. Corea preferimos disfrutar Navidad con nuestros amigos o nuestra pareja, porque se ve muy bonito. Con nuestra familia disfrutamos para nuevo año, para año nuevo. Ajá, pero no puedo imaginar la Navidad no tenga nieve o no haga frío, porque es muy raro para mí que no hace frío, ¿no? En Navidad. Sí hace frío, Más o menos. no tanto como en Corea. No tanto como Corea. No hay nieve. Me gustaría estar en Navidad una vez en México. Tal vez este año. Este año, te invitamos este año. Ajá, por favor. Para felicitar juntos. Ajá. ¿Te quieres invitar? Ajá, sí, sí, sí. Aparta la fecha. Ajá. 25 de 25 de diciembre. diciembre. 24. Ajá, sí, es que es muy diferente de Corea. Así que yo quiero probar. Ajá. Chicas, ¿lo aceptan en su casa? Un ratito te aceptan. Ay, tu casa, mi casa. Ay, muy mexicano ya. Eso. Bueno, aquí en México, por lo regular celebramos la Navidad, pero es más en la noche del 24 de diciembre. O sea, es cuando la familia se reúne y es más fácil festejarla con familia que con amigos o pareja. O si la festejas con pareja y amigos, probablemente vayan a la casa de tu familia o tú vayas a la casa de su familia de ellos. O sea, por lo regular, depende de cada persona quizá, porque sí están lejos, pero sí, casi todo es el ambiente es muy familiar. ¿Has escuchado la palabra recalentado? Recalentado. No, no es. ¿No? Es cuando, por ejemplo, si lo que cenaste una noche anterior, el día siguiente lo puedes volver a comer. Se dice recalentado porque otra vez se vuelve a calentar y es lo mismo que vas a comer. Eso hacemos mucho cuando son fechas pues festivas y en Navidad. En Halloween pues aquí también creo que lo celebramos muy diferente. ¿Viste la película de Coco? Sí, me gustó mucho. O sea, Coco es la clara representación de cómo aquí los mexicanos pues celebramos esa fecha festiva por nuestros difuntos. O sea, creo que aquí sí no se parecen tanto. ¿Qué te gustó más? ¿O qué te gustaría más? ¿Corea? Porque quiero mencionar que nunca he visto la nieve, entonces creo que en Corea es algo que yo de verdad quisiera vivir algún día y por esa parte me iría por Corea. Pero no puedo estar lejos de mi familia. Estoy con Corea en la Navidad. Ajá. ¿Y tú? No, creo que con México. Me quedaría con México. Con México, pero tú tienes que ver nieve. Por la nieve voy por Corea. Ajá. Ok. ¿Qué prefieres? Yo, por la parte de la fiesta, México. Ajá. Colombia. México. Sí, México. ¿En serio? Sí. Tienes que venir este año. Ajá, sí, sí, sí. Pues me voy a volver para felicitar Navidad con ustedes. Y ese día ni nos llaman ni nada. No, más bien no le contesto. Por la fiesta. No me ignoren cuando yo venga. Bueno, esto ha sido todo, de verdad muchísimas gracias por haber venido. Ya pudimos notar las diferencias entre Corea y México. Y a ver, como último, ¿qué te gustó más? ¿Qué aprendiste? Pero muchas gracias por invitarme al canal de Cindy Wright. Y yo no sabía que hay muchas diferencias entre México y Corea. Sí, así que también me divertí mucho. Y espero que hayan disfrutado mucho nuestro video y si quieren ver más contenidos de nuestros videos, entonces sigan nuestras redes sociales. Es Cindy Wright, sí, es Cindy Wright, y mi Instagram es HYUNWUU y 3 guión bajos. Ajá. Así que sí, síganos. Y muchas gracias por apoyarme siempre. Y espero que, ojalá que podamos ver pronto otra vez en persona. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Fue muy divertido también para mí. Aprendí bastante sobre Corea.
Y pues México igual, sí hay muchas diferencias. Qué padre, de verdad que justo tú nos hayas compartido estas opiniones. Y pues ganó México. Ah, no es cierto. No es cierto. La verdad es que los dos países son muy bonitos en cada aspecto. Y bueno, hasta aquí la despedida, pero antes yo quiero mostrarle a un dulce mexicano, porque se me olvidó. Pero aquí la producción está muy cool, ¿no? Acomodé esto con una pecosita, es un dulce mexicano, no sé si lo has comido. Puedes desprenderlo. Ajá, no he probado. Este es un sabor diferente, es naranja. Puedes abrirlo de esta forma y te lo comes. Ajá. No pica, porque luego piensan que los dulces también pican. Este naranja. Es de naranja. A ver si te gusta. Sabe como refresco, se llama Fanta. Fanta de naranja. Es casi igual. Sí, sí, es muy rico. ¿Pero cómo se llama? Pecosita. Sí, siempre me gustan los dulces mexicanos. Ajá. Y hasta aquí termina nuestro video. Muchas gracias de verdad. Y nos vemos en el siguiente video. En un futuro. Sí, vale. Adiós. Esto queda como blooper. Corte. Hay un... Que se me olvidó esto. Perdón, yo me equivoqué. Por ejemplo. Ay, nos ayudan a decidir México o Corea. Y estas son las fiestas. No me voy a unir, Carmen. Chicas, ¿qué país? ¿México o Corea? ¿México? Ay, ¿por qué? México. Sí, yo también México. Porque es más divertido. Y estoy incluyendo Corea. Lo siento, Corea. Debes pagar. Ah, yo necesito pagar, invitar. Sí. Solo tacos, ¿no? Solo tacos. Porque todos beben mucho, entonces no puedo. Algún día sí, algún día en Corea. ¿Qué vas a bailar? ¿Sí? ¿Qué vas a bailar? Ah, yo bailo salsa y también reggaetón. Pero yo solo puedo bajar, nada más. Las mexicanas saben bailar. Yo no sé bailar. Soy mexicana. ¿Tú no sabes? Perreo, yo no sé bailar. Pero normalmente saben, ¿no? Normalmente, ¿usted sabe? ¿Bailar perreo? Yo Creo que todas saben menos yo. Yo sabes, tampoco sé. Yo no sé. Conozco muchas parejas, pero solo yo observé que están besando en la calle.